Imagínate por un segundo que naces rodeado de mármol, escoltas y salones palaciegos, donde cada gesto tuyo mueve a ministros y generales, donde tu cumpleaños no es una fiesta familiar, sino un acto de estado con cámaras, himnos y uniformes de gala. Imagínate crecer sabiendo que medio país te odia sin haberte mirado a los ojos, y la otra mitad te reverencia solo por tu apellido. Esa fue la cuna de María del Carmen Franco y Polo, la única hija del dictador español Francisco Franco, criada entre misas solemnes, cazas en el Pardo y silencios que pesaban más que los tapices de palacio. Esta no es una historia de ficción, es la crónica real de una mujer que nació princesa de un régimen condenado, heredera de fortunas, títulos y de un apellido que muchos consideran maldito. ¿Crees que lo tenía todo? Joyas, palacios, escoltas, viajes, poder en la sombra. Pero créeme, cada uno de esos privilegios llevaba escondido un precio altísimo, pagado en miedo, soledad y un futuro marcado por la caída inevitable de todo lo que la había protegido. Estás a punto de descubrir por qué, detrás de los muros del Pardo, no solo se escribía la historia de España, sino también la tragedia íntima de una hija que nunca pudo elegir quién era. Quédate, porque la vida de Carmen Franco y Polo es el viaje incómodo de una niña de la dictadura convertida en duquesa, millonaria, símbolo del franquismo. Y al final, en una anciana que veía cómo el país renegaba del hombre que la había hecho intocable. Pero antes de continuar, si te gustan estas historias reales de aristocracia, famosos y poder, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Cada semana destapamos secretos, escándalos y verdades ocultas que nadie más se atreve a contar. Dale al botón rojo, es gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, vamos con la historia de Carmen Franco y Polo. Para entender la magnitud de esta tragedia, hay que volver a una España gris y católica de los años 20, donde el 14 de septiembre de 1926 nace María del Carmen Franco y Polo, hija de un joven militar asturiano llamado Francisco Franco y de la obetense de buena familia Carmen Polo. Desde el primer llanto, su vida queda atravesada por dos fuerzas brutales: el fanatismo político que va a incendiar el país y un linaje burgués acomodado, con patrimonio, joyas y una obsesión enfermiza por las apariencias. No fue una niña cualquiera, fue la única heredera de un hombre que pocos años después se convertiría en jefe del Estado tras una guerra civil sangrienta. Desde muy pequeña entiende, aunque nadie se lo explique con palabras, que su vida no le pertenece del todo. Su infancia no es la de una cría que corre por parques anónimos, sino la de una menor que cambia de ciudad al ritmo de los ascensos militares de su padre. La Coruña, Madrid, Canarias, siempre vigilada, siempre escoltada por la mirada estricta de su madre, que ve el mundo exterior como una enorme amenaza para su pequeña. Cuando en 1936 estalla el golpe de Estado, Carmen tiene solo 9 años y su padre, ya convertido en figura clave de la sublevación, decide enviarla fuera, a Francia, bajo identidad falsa. Imagínate lo que supone para una niña dejar su casa, su idioma y su nombre y convertirse, de la noche a la mañana, en otra persona solo para no ser objetivo de un atentado. Dime tú, ¿qué hace eso en la mente de una criatura de 9 años? En ese contexto aparece la figura que lo condiciona todo. Su madre, Carmen Polo, mujer de misa diaria, mantilla impecable, joyas imposibles y un sentido del deber de granito asturiano. Es ella quien fija el tono de la casa, se reza, se obedece y sobre todo se calla. La política es cosa del generalísimo. Y el deber de las mujeres es sostener el decorado perfecto de familia ejemplar que el régimen necesita exhibir. La pequeña Carmen aprende pronto que una mala cara en público puede interpretarse como un gesto político, que una frase de más puede convertirse en munición para los enemigos de su padre. No te equivoques, aquí no estamos hablando de una niña caprichosa a la que todo le da igual, sino de alguien educado para ser símbolo viviente. Cuando la guerra termina y Franco se instala definitivamente en el Pardo, la niña se transforma en Carmencita, la hija del dictador que aparece en fotos cuidadosamente preparadas, siempre correcta, siempre discreta, siempre a medio paso por detrás de su madre. España se hunde en la posguerra, en el racionamiento y el miedo, mientras ella crece entre palacios, colegios privados y servicio doméstico. Desde fuera parece un cuento de hadas, coches oficiales, cacerías, veraneos en fincas señoriales. Desde dentro es una jaula de oro donde cada movimiento está pautado. Y aquí entra la primera gran grieta.
¿Cómo construyes tu propia identidad cuando todo un país ya ha decidido quién eres antes incluso de que cumplas los 15 años? Porque, escúchame bien, la tragedia de Carmen Franco empieza mucho antes de las portadas sobre herencias, joyas o palacetes. Empieza en esa adolescencia silenciosa en la que descubre que nunca será una mujer anónima, que cualquier gesto suyo se puede leer como una declaración ideológica. Su apellido pesa más que sus gustos, sus miedos o sus amores. Mientras otras chicas de su edad sueñan con estudiar, viajar o simplemente escoger con quién casarse, ella va entendiendo poco a poco que su destino estará marcado por alianzas, apariencias y continuidad del linaje. Y sin embargo, como en todas las grandes sagas familiares, el siguiente acto de la historia llega con fuerza: la entrada en escena del matrimonio, la aristocracia y la construcción de una vida propia, al menos en apariencia. Cuando Carmen Franco y Polo entra en la edad adulta, España ya vive consolidada bajo la larga sombra del franquismo, y ella es vista como la infanta del régimen, aunque no tenga una gota de sangre real. Se educa en Mintochis, colegios religiosos exclusivos, con una formación católica estricta, bachillerato privado que nunca llega a examinar de forma oficial, y un entorno blindado contra cualquier idea que pueda cuestionar el mundo de su padre. Dime, ¿te imaginas vivir rodeada de tanto lujo y aún así sentirte completamente fuera de la vida real, como si te hubieran construido una maqueta de país solo para ti? Créeme, esa era su realidad. Palacios, servicio, veraneos en Meirás, pero cero libertad para equivocarte en público. Su gran decisión, entre comillas, porque cuánto eligió de verdad, llega en 1950 cuando se casa con Cristóbal Martínez Bordiú, un cirujano cardiólogo de buena familia madrileña, marqués de Villaverde. No es un romance de novela rosa. Es una alianza perfecta para el régimen. La hija del dictador, unida a un médico prometedor, discreto de linaje burgués, con conexiones en la élite. Franco lo aprueba, Carmen Polo lo organiza, y la boda se celebra con pompa contenida en la Capilla del Pardo. De repente, Carmen pasa de ser Carmencita a duquesa en potencia, con un marido que opera corazones de generales y ministros mientras ella sostiene la fachada familiar. No te equivoques, esto no es capricho juvenil, es estrategia en el tablero del poder. Un matrimonio que sella la respetabilidad del franquismo ante la aristocracia y la iglesia. De esa unión salen 7 hijos en apenas 12 años. Carmen, 1952, María de la O. Mariola, 1953, María Aranzazú, 1956, José Cristóbal Francis, 1962, María del Mar Merry, 1963, Jaime Felipe, 1964 y María de la Asunción, 1965. Para el régimen es el cuadro ideal. Familia católica numerosa, cuna aristocrática, continuidad de linaje. Imagina las fotos oficiales: niños rubios, uniformes impecables, misas en familia, cacerías en fincas reales. Pero detrás de los flashes, detrás de los bisones, los Mercedes y las recepciones en el Pardo, se esconde una mujer que vive más pendiente de no romper el decorado que de preguntarse quién es de verdad. ¿Crees que eso es felicidad o una jaula de oro con barrotes de oro de 24 quilates? En público, Carmen aparece poco, solo en procesiones, ceremonias oficiales y actos benéficos. Su rol es claro: hija devota, esposa ejemplar, madre prolífica. Su marido, Cristóbal, se gana fama como el mejor cirujano de España, operando a Franco mismo en sus últimos años, lo que le da acceso directo al núcleo del poder. Mientras el país empieza a abrirse tímidamente, turismo, televisión, minifaldas en las revistas, ella sigue anclada a la imagen de señora de misa diaria, joyas heredadas y silencios calculados. Y aquí te pregunto directamente, si fueras ella, con 7 hijos y un marido estrella, ¿te rebelarías contra el corsé familiar o te hundirías en el rol que te han escrito? Déjalo en comentarios porque este dilema define su juventud. Pero espera, porque estaba a punto de llegar su verdadero ascenso al poder silencioso. No el de los focos ni los discursos, sino el de quien administra sombras, fortunas y legados. Los años 60 traen estabilidad aparente, Franco envejeciendo pero firme, España creciendo económicamente y Carmen consolidándose como la guardiana invisible del palacio. Lo que no sabía es que, tras la muerte de su padre, su vida daría un giro brutal. De hija protegida a duquesa millonaria, con un imperio patrimonial sobre los hombros.
Y lo que viene ahora te va a dejar con la boca abierta. Herencias, títulos reales y el primer choque con la nueva España democrática. Fue a partir de la muerte de Franco en noviembre de 1975 cuando el destino dio el giro definitivo en la vida de Carmen, Franco y Polo. Piénsalo, mientras la mitad de España respiraba aliviada, celebrando tímidamente el fin de la dictadura y el inicio incierto de la transición, Carmen vivía el momento más contradictorio de su existencia. Pasaba de ser la hija del caudillo, la niña criada entre alabanzas, escoltas y ceremoniales, a convertirse en duquesa de Franco, un título nobiliario con grandeza de España que le concede el rey Juan Carlos I en persona. Y aquí viene una de esas ironías que la historia se encarga de repetir, como si disfrutara viendo a los poderosos atrapados en sus propias paradojas. El nuevo monarca, el rey de la democracia naciente, el símbolo del futuro, es quien legitima con su firma a la heredera directa del dictador. Es él quien la inmortaliza en la aristocracia española para siempre. Créeme, es un gesto que todavía hoy divide opiniones, porque no fue un simple título, fue un mensaje cifrado, un anclaje al pasado justo en el instante en que España intentaba mirar hacia adelante. Y mientras esa España nueva discutía libertades, constituciones y amnistías, Carmen heredaba algo mucho más pesado que un título, un apellido maldito, un legado lleno de símbolos incómodos y un patrimonio inmenso que empezaba a levantar sospechas. De la noche a la mañana, no solo se quedaba con el castillo de Meirás, con fincas en Toledo, con propiedades en Galicia, El Pardo o Madrid, sino con el eco de décadas de privilegio acumulado bajo un régimen absoluto. Era lujo, sí, pero también era una sombra que lo cubría todo. No te equivoques, aquello no era simplemente riqueza, era un imperio privado construido al abrigo de un poder total, un entramado de propiedades, donaciones, adquisiciones y favores que, con la llegada de la democracia, empezaban a verse bajo otra luz, una luz que ya no perdonaba. Aquí es donde quiero que prestes muchísima atención, porque lo que viene ahora no va de política ni de ideología, sino de poder real, ese que no se vota, no se debate y no se expone ante cámaras. El verdadero poder de Carmen no estaba en firmar leyes, ni en dar discursos, ni en aparecer en balcones. Su poder residía en administrar sombras, sombras antiguas, profundas, cuidadosamente guardadas. Era ella quien presidía, con una discreción casi monástica, la Fundación Francisco Franco, una institución creada para preservar la memoria del dictador. Eran suyas las joyas de su madre, Carmen Polo, un auténtico tesoro privado compuesto por collares, tiaras, broches y piezas históricas que habían pasado por manos de reinas y aristócratas europeas antes de adornar los salones del Pardo. Y estaba también el Pazo de Meirás, esa fortaleza gallega que Franco presentó durante años como un regalo del pueblo, pero que muchos historiadores señalan como una donación forzada bajo presión política. A eso se sumaban casas en Ferrol, propiedades urbanas, fincas de caza, acciones, obras de arte, reliquias militares y una red de sociedades inmobiliarias que convertían a la familia en una maquinaria silenciosa de acumulación patrimonial. Su padre le deja en testamento unos 28,5 millones de pesetas, un dineral descomunal para la época, equivalente a varias fortunas actuales. Pero más importante que el dinero era lo otro: los inmuebles, los objetos de valor, los regalos diplomáticos, las piezas históricas, los muebles palaciegos, los retratos oficiales, los uniformes. Un inventario que parecía no acabar nunca. Mientras Juan Carlos firma la Constitución, Adolfo Suárez convoca elecciones y España intenta, con dificultad, coser las heridas de 40 años. Carmen vive entre El Pardo, Mingo Rubio y veraneos aristocráticos en Galicia, rodeada de escoltas, capellanes, jardineros y personal doméstico. Es el contraste perfecto, un país caminando hacia la libertad y ella, sin quererlo, atrincherada en el pasado, con las llaves doradas de un mundo que estaba a punto de crumble como un castillo de naipes. Y ahora quiero lanzarte una pregunta directa. Si heredases una montaña de dinero, joyas y palacios cuya procedencia divide a todo un país, ¿la aceptarías como legado familiar? ¿O la rechazarías por miedo al qué dirán? Dímelo en comentarios, porque Carmen no dudó ni un segundo. Ella decidió defenderlo a capa y espada. Su marido, Cristóbal Martínez Bordiú, médico prestigioso, cirujano de renombre, hombre influyente, continúa operando a la élite, incluyendo al propio rey. Las conexiones entre nobleza, monarquía y vieja guardia siguen vivas y activas.
Mientras tanto, ella aparece en misas solemnes, en subastas discretas donde se filtran rumores de ventas millonarias, en actos de la fundación donde siempre luce impecable, correctamente peinada, correctamente vestida, correctamente silenciosa. Todo medido, todo controlado, todo sin una sola grieta, al menos de puertas hacia afuera, pero paradójicamente, y aquí está la ironía brutal, ese éxito material, esa influencia heredada, esos millones y esos contactos sociales empiezan a sembrar la semilla de su futura humillación pública. El primer aviso se da en 1978. Sucedió en el aeropuerto de Barajas. La detienen intentando salir del país con 38 medallas, con decoraciones y objetos personales de su padre. La aduana las retiene por considerarlas bienes históricos. Imagina la escena. La duquesa de Franco, mujer intocable durante décadas, sometida a un registro como cualquier turista. Flashes, murmullos, funcionarios nerviosos, periodistas oliendo sangre. Ese episodio fue un terremoto silencioso, un corte limpio en la armadura que llevaba toda la vida usando. La nueva España democrática, desconfiada, vigilante y todavía con cicatrices, empieza a escrutar cada joya subastada, cada finca inscrita, cada sociedad creada. Carmen responde como siempre, con abogados, con silencio y con una vida cada vez más discreta, casi hermética. Pero la presión crece igual. La pregunta se repite en periódicos, tertulias y pasillos políticos. ¿Es ese patrimonio realmente privado o es parte de la memoria del régimen? Mientras tanto, sus 7 hijos, los famosos nietísimos, crecen bajo focos muy diferentes. Casan con marqueses, salen en revistas del corazón, protagonizan titulares, se convierten en ese linaje que algunos observan con fascinación y otros con abierta incomodidad. Y ella, entre tanto, se erige como la matriarca guardiana, la última línea de defensa. Pero lo que no sabía es que, en la sombra, se estaba formando algo peligroso, algo que ni los escoltas, ni los títulos, ni las reliquias podían frenar. Tensiones familiares, desacuerdos sobre futuros repartos, diferencias sobre la gestión del patrimonio y un país entero cada vez más decidido a ajustar cuentas con el franquismo y con todo lo que representaba. Y aquí viene el giro trágico. Así que escúchame bien. Mientras todo parecía estable, casi monárquico en su rutina aristocrática, el conflicto real empezaba a bullir bajo la superficie. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Por un lado, la fachada de familia unida y poderosa. Por otro, reclamaciones judiciales, debates sobre memoria histórica, investigaciones patrimoniales y, en silencio absoluto, un cáncer que años después minaría su salud sin que casi nadie lo supiera. Y como ocurre en toda tragedia griega, el verdadero drama no explota cuando la protagonista vive, sino cuando ya no está para mediar. Y lo que vendría después, te lo digo ya, sería un torbellino jurídico, mediático y familiar, que ni siquiera un apellido tan pesado pudo contener. Mientras el éxito visible de Carmen se traducía en una vida acomodada, mansiones cuidadosamente mantenidas, veraneos interminables en el Pazo de Meirás, títulos nobiliarios heredados y una posición asegurada en la alta sociedad madrileña. En la sombra se gestaba algo mucho más oscuro y silencioso: el cuestionamiento moral, social y judicial del origen de toda esa riqueza. Era como vivir en un palacio con cimientos de cristal. Por muy relucientes que fueran los salones, cualquier vibración podía hacer temblar la estructura. Y créeme, el país empezaba a vibrar. Las primeras señales llegaron como pequeños pinchazos, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera dentro del círculo. Pero para ella, que había vivido siempre entre rumores y recelos, eran avisos, avisos peligrosos. Las polémicas por las joyas subastadas en casas internacionales no eran simples ecos en la prensa rosa, eran preguntas afiladas, casi acusatorias. ¿De dónde venían esas piezas? ¿Tenían valor histórico? ¿Deberían ser patrimonio del Estado? Luego aparecieron las investigaciones sobre cómo Franco adquirió realmente el Pazo de Meirás, habitualmente presentado como un regalo del pueblo gallego a su líder. Empezaba a documentarse como lo que muchos llamaban un regalo forzado.
donaciones voluntarias bajo presión política en plena guerra civil. Y después surgieron los rumores sobre fincas de caza, propiedades rústicas y solares urbanos, pagados con fondos públicos disfrazados de donaciones patrióticas. Legalmente todo estaba blindado con testamentos, escrituras notariales, transmisiones ordenadas y documentos impecables. Pero una democracia recién nacida no se conforma con papeles. Una democracia quiere explicaciones. Y la opinión pública empezaba a ver en cada operación, en cada subasta, en cada titular, una herida abierta del franquismo que aún no cicatrizaba. La tensión podía cortarse con un cuchillo. En un lado, una familia defendiendo su legado privado, argumentando que todo lo que poseían les pertenecía por derecho familiar, por herencia, por historia. En el otro, una sociedad preguntándose si ese legado no era, en realidad, botín histórico de un régimen autoritario. Y aquí, la contradicción se hacía insoportable. Fachada versus realidad chocaban con brutal fuerza. De puertas adentro, Carmen seguía siendo la matriarca incuestionable, la mujer que organizaba cenas familiares como si fueran pequeños rituales de continuidad, la que distribuía consejos con su voz suave pero firme, la que mantenía a sus 7 hijos bajo una misma bandera emocional, la del apellido Franco. Era la mujer que imponía calma, que frenaba discusiones, que recordaba que la unidad familiar era la mejor defensa ante un país que los observaba con lupa. Pero, de puertas afuera, ella se convertía, lo quisiera o no, en el rostro visible de una saga bajo sospecha. Querellas por el Valle de los Caídos, reclamaciones por propiedades históricas, artículos periodísticos que destapaban el tamaño del patrimonio inmobiliario familiar, reportajes que explicaban cómo se había multiplicado la fortuna durante el régimen. ¿Te imaginas sentarte en la mesa de Navidad sabiendo que medio país te ve como heredera de un expolio? ¿Te imaginas poner la mesa con cubiertos de plata mientras los telediarios hablan de Meirás, de incautaciones, de memoria histórica? Esa era la doble vida de Carmen, convivialidad interna, tensión externa. Mientras tanto, sus hijos, los famosos nietísimos, empezaban a protagonizar sus propios dramas, ya alejados del brillo del abuelo pero atrapados por su sombra. Bodas con aristócratas, separaciones de revista, portadas en Hola y en la prensa del corazón, pero siempre, siempre, siempre acompañados del eco inevitable, nieto de Franco, descendiente del dictador. Una etiqueta pegada a fuego. Carmen respondía como había respondido siempre, callando, litigando discretamente, manteniendo el gesto impecable. Presidía la Fundación Francisco Franco con puño férreo, custodiando documentos, discursos, cartas y objetos personales que ella veía como memoria familiar. Y otros veían como símbolos del pasado más oscuro. Pero como en toda tragedia griega, el conflicto verdadero no estalla mientras el personaje central sigue en escena. El drama más grande, el definitivo, esperaba a su muerte para estallar con violencia, sin frenos, sin mediación, sin contención emocional. Y ese momento llegó. El 29 de diciembre de 2017, tras una vida de alto linaje y un matrimonio que duró décadas, todo se rompe. Carmen Franco y Polo fallece en su casa de Madrid, víctima de un cáncer terminal que había anunciado meses antes, con la frialdad con la que siempre enfrentó la vida, sin dramatismos, sin excesos, sin lágrimas públicas. Tenía 91 años, tenía un testamento perfectamente estructurado, con una herencia repartida a partes iguales entre sus 7 hijos. Y tenía, además, un imperio patrimonial que parecía, desde fuera, sólido y controlado. Pero su muerte fue el golpe final. El pegamento emocional de la familia desapareció. Y cuando el pegamento desaparece, las grietas se ensanchan. Los hermanos Franco empezaron a discutir retrasos en la adjudicación, valoraciones, pisos de Madrid, plazas de garaje, sociedades inmobiliarias, terrenos provinciales, derechos de explotación, muebles históricos. El reparto dejaba de ser un trámite y se convertía en un campo minado. Ahora, fíjate en la metáfora terrible. Imagina dedicar toda tu vida a proteger un legado y que, en cuanto mueres, tus propios hijos peleen por los restos de tu reino. Pero la batalla no era solo privada. En paralelo, casi sincronizado como en un guión perfecto de tragedia, el Estado reclamaba el Pazo de Meirás como bien público. Los tribunales empezaban a revisar documentos. Se abrían procesos judiciales. Las joyas familiares aparecían en subastas y provocaban nuevas polémicas. Y como mazazo simbólico
trágico final, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos marcaba un antes y un después. La figura del abuelo salía del mausoleo mientras el poder de la hija se deshacía entre notarios y jueces. Y ahora viene tu segunda pregunta directa. Si tus padres te legaran una fortuna que el país entero considera inmoral, ¿te sentirías culpable, víctima o simplemente dueño de lo tuyo? Escríbelo en comentarios porque tu respuesta dice más de tu brújula moral que cualquier discurso. Mientras tanto, los Franco perdían propiedades emblemáticas, su herencia se reducía en prestigio, el apellido pasaba de abrir puertas a abrir expedientes judiciales. Las metáforas eran inevitables. El cuerpo del padre dejaba su mausoleo monumental y al mismo tiempo, el poder acumulado por la hija durante décadas se diluía, lenta pero implacablemente, entre burocracias, titulares y demandas. Prepara el pañuelo y la indignación, porque lo que sigue a la muerte de Carmen es un carrusel demoledor de lujo herido, batallas internas y humillación pública que corta el aliento. En 2018, sus 7 hijos formalizan el testamento. Empresas inmobiliarias, pisos en el mejor Madrid, plazas de garaje, propiedades en varias provincias se reparten sin problemas, dicen los abogados. Pero los reportajes destapan la dimensión real. Mansiones, fincas, joyas de la rama Polo que forman un patrimonio multimillonario nacido en la dictadura. Imágenes públicas que duelen, subastas de broches y collares en Ginebra, el Pazo de Meirás expropiado por el Estado como símbolo franquista, nietos del dictador litigando en silencio mientras el país celebra la memoria democrática. Algunos hijos optan por vidas discretas, negocios bajos de perfil, otros arrastran ecos de escándalos pasados, bodas reales, rupturas, portadas rosa. El mensaje es claro, el apellido Franco ya no es llave maestra, sino excusa para protestas, debates en el Congreso y leyes que congelan fortunas. Carmen ya no está para defenderse, para callar como hizo siempre o para justificar con su mera presencia. Lo que queda es una biografía de privilegio atrapado, hija única de un dictador, duquesa millonaria, madre de una saga que paga el precio generacional. La humillación no es solo judicial, es histórica. Ver cómo la memoria de tu padre pasa del altar a la picota, cómo tu casa natal se convierte en museo público, cómo tus joyas familiares acaban en cristales de subasta. Ante esto la familia se repliega. Menos focos, más silencio, reestructuraciones societarias, impuestos pagados a regañadientes. Pero créeme, ningún juez borra la sentencia moral de la historia, que se escribe cada día en la memoria colectiva. A pesar de las vicisitudes, de cánceres silenciosos y guerras por palacios, Carmen murió rodeada de los suyos en su casa de hermanos Becker, manteniendo hasta el final ese aire de dama clásica. Sus hijos ejecutaron su voluntad, reorganizando lo que quedó del imperio. En esa trinchera doméstica hay humanidad, una madre que aseguró el futuro material de su prole. Su refugio fueron rutinas familiares, lejos de grandes actos, viendo cómo España exhumaba a su padre del Valle de los Caídos hacia Mingo Rubio, un gesto que clava el puñal final en el relato dinástico. La lección es incómoda. Naces en la cuna del poder absoluto y pasas la vida sobreviviendo a su sombra. Carmen Franco y Polo perdió la chance de ser anónima, de elegir libremente, pero recuperó el control final sobre su legado, firmando el reparto que define a sus descendientes. ¿La ves cómplice, víctima atrapada o ambas? Cuéntalo abajo. Y ahora, si llegaste hasta aquí, escúchame. Suscríbete si quieres más sagas reales de aristocracia, dictaduras y fortunas malditas. Aquí no hay filtros, brillo y podredumbre sin blanqueos. Dale like si te hizo pensar. Comparte con quien ama biografías intensas. Activa la campanita. Lo que viene es brutal. Tu apoyo hace esto posible. Gracias por quedarte.